Buenas compañeros, mi nombre es Mariana Vía y voy a ser su auxiliar de la materia de hidráulica 2. Vamos a comenzar con la primera clase. Hoy vamos a estudiar los parámetros hidráulicos y el flujo normal. A diferencia que en hidráulica 1, en hidráulica 2 nosotros vamos a estudiar canales abiertos. Los canales abiertos se caracterizan porque la superficie del agua está en contacto con la atmósfera. Los parámetros hidráulicos que vamos a estudiar es el área hidráulica, el perímetro hidráulico, el radio hidráulico y la superficie libre del agua. Inicialmente vamos a empezar con un canal rectangular. El área hidráulica es toda esa área del agua vista de sección transversal. Sería todo este sector. Esa sería nuestra área. El área hidráulica va a ser igual a la base por la altura Y. El perímetro hidráulico sería esa longitud transversal del canal que está en contacto con el agua. El perímetro hidráulico también se llama perímetro mojado. No incluye esos lugares del canal que no están en contacto con el agua. Directamente lo que está mojado, como se podría decir, desde este punto, desde la superficie del agua, hasta llegar al otro punto donde choca la superficie del agua. Entonces, nuestro perímetro hidráulico sería la base más 2 veces la altura. Luego, el siguiente parámetro hidráulico es el radio hidráulico. El radio hidráulico está dado por la ecuación área sobre perímetro. El área en nuestro caso es B por Y y el perímetro B más 2 veces Y. Entonces, así obtenemos el radio hidráulico. La superficie libre del agua o espejo del agua es toda esa longitud del agua que está en contacto con la presión atmosférica. En nuestro caso, B llegaría a ser la misma longitud de la base B. Continuando tenemos el canal triangular. Inicialmente en el canal triangular tenemos los siguientes datos, que sería la altura del agua, que está definida como y el talud. En este caso nos dan un canal triangular simétrico y el dato del talud es Z. Como sabemos, el área va a ser toda esta sección del agua. Entonces vamos a calcular un área de una sección triangular. La fórmula para calcular el área de una sección triangular es igual a la base por la altura dividido entre 2. En nuestro caso no tenemos la base de esta figura, entonces vamos a calcular en función al talud. Para ello vamos a dividir nuestra sección en dos triángulos rectángulos y con la ayuda de la relación de triángulos vamos a poder encontrar esta longitud X. 1 sobre Z va a ser igual a Y, la altura del triángulo mayor, sobre su base que es igual a X. Despejando tenemos que X es igual a Y por Z. Teniendo esta longitud sabemos que toda esta longitud sería 2 veces Z por Y. Calculamos el área. El área va a ser igual a un medio de la base, que en este caso es 2 veces Z por Y por la altura Y. Y el perímetro sería el siguiente. El perímetro mojado tenemos la longitud del perímetro desde este punto hasta este punto. Toda esa longitud es nuestra longitud del perímetro hidráulico, todo lo que está marcado con azul. Para calcular el perímetro nosotros vamos a usar el teorema de Pitágoras. Toda esta longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de Z por Y al cuadrado más Y al cuadrado. Como esta longitud se repite 2 veces, entonces tenemos 2 veces la raíz cuadrada de Z por Y al cuadrado más Y al cuadrado. Simplificando, tuviéramos la ecuación del perímetro. A continuación, el radio hidráulico está dado por la ecuación área sobre perímetro y simplemente tuviéramos lo siguiente. Copiamos el área y el perímetro y simplificando tuviéramos Z por Y sobre 2 raíz cuadrada de Z al cuadrado más 1. La superficie libre del agua es esa longitud del agua que está en contacto con el aire, en este caso toda esa longitud celeste.
llamada B sería igual a 2 veces esta longitud X. 2 veces Z por Y. A continuación vamos a estudiar los parámetros hidráulicos de los canales circulares. En este caso vamos a tener que el agua en este canal no está completamente lleno, por eso se lo denomina como canal abierto, ya que la superficie del agua está en contacto con la presión atmosférica o el aire, que estaría dentro de esta tubería. Los datos que tenemos sería el diámetro y el ángulo. Para poder calcular el área de todo esto, nosotros vamos a dividir en figuras que conocemos. Se divide de la siguiente manera. Tenemos áreas simétricas en ambos lados. Nuestra área 1 sería el área de un sector circular y la área 2 sería el área de la sección triangular. Y así podemos definir que el área total va a ser igual a 2 veces área 1 más 2 veces área 2. Continuamos. Vamos a estudiar inicialmente el área 1. En el área 1 vamos a tener que el área de esta sección va a ser igual a θ medios por el radio al cuadrado. En este caso el radio es de medio. Tenemos lo siguiente. θ medios por de medios al cuadrado. Simplificando tuviéramos que el área 1 va a ser igual a θ por d al cuadrado sobre 8. En el área 2, este ángulo va a ser igual a pi menos θ. Por ende, esa longitud va a ser igual a d medios por coseno de pi menos θ. Y esta otra longitud va a ser igual a d medios por seno de pi menos θ. Definiendo así el área 2 como un medio de la base, que sería d medios por seno de pi menos θ por la altura, que es de medios por coseno de pi menos θ. Para obtener una ecuación más pequeña, nosotros vamos a simplificar estas expresiones. D medios por seno de pi menos θ va a ser igual a D medios por el seno de pi por coseno de θ menos coseno de pi por seno de θ. Y sabemos que seno de pi es igual a 0 y coseno de pi es igual a menos 1. Entonces nos quedaría que toda esta expresión va a ser igual a D medios por seno de θ. De igual manera vamos a simplificar esta expresión, que es de medios por coseno de pi menos θ. Eso va a ser igual a d medios por coseno de pi por coseno de θ menos seno de pi por seno de θ. De aquí sabemos que coseno de pi es igual a menos 1 y seno de pi es igual a 0 y obtendríamos la siguiente expresión, menos d medios por coseno de θ. Ahora sí vamos a calcular el área 2 con las expresiones ya encontradas y simplificadas. El área 2 va a ser igual a un medio de esta longitud menos d medios por coseno de θ por esta longitud de medios por seno de θ, que es igual a d al cuadrado dividido entre 8 por coseno de θ por seno de θ. El área total vamos a obtener, como dijimos, 2 veces área 1 más 2 veces área 2. Reemplazando tenemos lo siguiente. 2 veces pi por d al cuadrado dividido entre 8 más 2 veces d al cuadrado dividido entre 8 por coseno de θ por seno de θ. El área total va a ser igual. En esta parte lo simplificamos. Nos quedaría θ por d al cuadrado dividido entre 4. Y en esta parte simplemente reescribimos de una manera que nos convenga. D al cuadrado sobre 8 va a ser menos por más menos. D al cuadrado sobre 8 por 2 veces seno por coseno de θ. Esta expresión la podemos simplificar. Sabemos que 2 veces seno de θ por coseno de θ es igual a seno doble del ángulo θ. Simplificando y factorizando tuviéramos que el área total es igual a d al cuadrado sobre 4 por θ menos un medio de 2 veces θ. A continuación calcularemos el perímetro hidráulico. Desde este punto vamos a girar hasta este punto. Para eso nos hemos dado un parámetro, el parámetro L, ya que podemos calcular este parámetro L y multiplicarlo por 2 para poder encontrar el perímetro hidráulico. El perímetro va a ser igual a 2 veces L y L es igual al ángulo por el radio, en este caso θ por d medio. Simplificando tuviéramos que el perímetro es igual a θ por d.
A continuación, el radio hidráulico es igual al área sobre perímetro. Lo reemplazamos y simplificando tuviéramos que el radio hidráulico es igual a D sobre 4 tita por 1 menos 1 medio de seno de 2 veces tita. Y por último vamos a calcular la superficie libre del agua o espejo del agua, que va a ser igual a 2 veces esta distancia. 2 veces de medios por seno de tita. Simplificando tuviéramos que B es igual a D por seno de tita. Con eso estaríamos concluyendo el estudio de parámetros hidráulicos en algunos tipos de secciones. Ahora vamos a continuar con el flujo normal. Le llamamos flujo normal aquel flujo que a lo largo del canal, como está en este ejemplo, va a tener la misma altura. A eso le llamamos flujo normal o también llamado flujo uniforme, ya que no cambia de altura. Para poder estudiar ese tipo de flujo, nosotros vamos a utilizar dos ecuaciones, la ecuación de Darcy y la ecuación de Manning. Inicialmente la ecuación de Darcy-Weisbach está dada por la siguiente ecuación, que es igual a caudal dividido entre la raíz cuadrada de 8 por la gravedad por la pendiente del canal por el perímetro hidráulico elevado a medio dividido entre el área hidráulica elevado a 3 medios. Todo eso es igual a 2 veces el logaritmo de la altura de rugosidad dividido entre 3.71 por 4, todo eso por perímetro hidráulico sobre área hidráulica más 2.51 por la viscosidad, todo eso dividido entre 4 veces la raíz cuadrada de 8 por gravedad por la pendiente, todo eso multiplicado por perímetro sobre área elevado a 3 medios. Y también vamos a usar la ecuación de Manning. La ecuación de Manning está dada por la siguiente fórmula. Caudal es igual a 1 sobre n por el área elevado a 5 tercios, dividido entre perímetro elevado a 2 tercios. Todo eso por S sub 0 elevado a 1 medio. Vamos a comparar estas dos ecuaciones. En estas ecuaciones podemos ver que en la primera, que es la de Darcy-Weisbach, tiene la siguiente característica. La variable Ks, que es igual al coeficiente de rugosidad. Este coeficiente de rugosidad está en función al material. Y también tiene la variable B, que es la viscosidad del agua. Esta variable está en función a la temperatura. Estas dos variables de la ecuación nosotros podemos encontrarlas en función a tablas. O también cuando resolvamos un ejercicio también les pueden dar como dato. En la ecuación de Manning tenemos como característica n, que es el coeficiente de Manning. Y también lo podemos encontrar en tablas. Ahora, al resolver una ecuación de flujo normal, nosotros nos tenemos que dar cuenta qué ecuación debemos usar, si es la ecuación de Darcy o es la ecuación de Manning. La ecuación de Darcy vamos a usarla cuando en los datos nos den el dato de la temperatura o de la viscosidad del agua, ya que en esta ecuación estamos tomando en cuenta la viscosidad del agua, que no es tan exacta como la primera, pero igual, y por ende nuestro caudal también. Cuando no nos dé el dato de la temperatura, vamos a utilizar la ecuación de Manning. Esta es una ecuación más general, pero igual nos da resultados aceptables. Y hasta ahí vamos a estudiar la primera clase. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en clases o mediante WhatsApp. Gracias.